Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a nuestra última lección del curso La Biblia, la Iglesia Cristiana, nuestra lección número 8. Qué bendición tan grande es que nos hayamos podido reunir por estas 8 lecciones, este mes completo, aprendiendo de la palabra de Dios, aprendiendo del libro de Hechos y de los viajes misioneros del apóstol Pablo, conviviendo como hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy vamos a el título de nuestra lección es Los últimos días de Pablo. Vamos a hablar sobre las últimas cosas que él hizo, cómo las hizo, basado en el texto de Hechos 28, capítulo 28, versículos 16 al 31, que fue parte de la tarea que había preparado, que había pedido que prepararan para el día de hoy. Como siempre, empezamos con una oración. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración y oramos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pedimos que nos sostengas en la fe hasta los últimos días de nuestras vidas, para que también nosotros podamos tener la confianza que tuvo Pablo y sepamos que nuestro hogar no es en esta tierra, pero en el cielo contigo para siempre. Todo esto y más lo oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta hora juntos? Primero vamos a utilizar el método de las 4 Cs, un método que espero ya estén bastante familiarizados y puedan utilizar a la hora de compartir una historia bíblica para leer y entender Hechos 28, 16 al 31. Y luego vamos a considerar las estrategias de Pablo, vamos a elegir las que nos hayan llamado un poquito más la atención y que podamos usar en nuestras comunidades. Vamos a hablar sobre las diferentes formas en las que Pablo compartía la palabra y se relacionaba con la gente. Esos son nuestros dos objetivos el día de hoy. Nuestra primera C del método de las 4 Cs, ¿verdad? Es el captar. Queremos captar la atención de las personas con las que estamos hablando. Y el día de hoy, el captar que tengo para ustedes es, vamos a hablar un poquito sobre el tercer viaje misionero y el viaje a Roma que hizo el apóstol Pablo. Eh, He compartido ya con ustedes en otras clases el mapa y las ideas y en los viajes, las ciudades a las que el apóstol Pablo iba mientras iba en viaje misionero y recalcaba que él era bastante personal y bastante apasionado a la hora de hacer su evangelización. Él no solo predicaba la palabra, pero conectaba de una manera personal con las personas con las que él compartía el mensaje. No solamente les decía la palabra de Dios y se iba, pero les escribía cartas y compartía con ellos de una forma íntima y de una forma familiar. El tercer viaje misionero de Pablo empieza en Antioquia. Después de que Pablo había regresado de su segundo viaje, él partió de Antioquia una vez más al parecer por última vez, para comenzar su tercer viaje misionero. De nuevo, él mostraba preocupación por discipular a los nuevos cristianos al volver a visitar las congregaciones establecidas en los viajes anteriores. Volvió en este tercer viaje y recordamos, estos viajes no eran ni en avión, ni en carro, ni en motocicleta, pero a pie y en bote por muchos, muchos días, incluso años, conectándose con diferentes personas, mostrándonos a nosotros el deseo tan grande y la pasión que tenía el apóstol Pablo y que tenemos que tener cada uno de nosotros de ser parte de este ministerio al 100% tiempo completo. Bueno, también pasó 2 años en Efeso, después de que pasó por Antioquia, pasó 2 años completos ministrando en Efeso, predicando. Muchos quemaron sus libros de magia. Era una ciudad, una región también que era bastante conocida por su idolatría a los misterios espirituales, a la divinidad, a las estrellas, a la magia, a los dioses griegos. Y mientras Pedro predicaba, muchas personas quemaron todas esas prácticas falsas y endemoniadas y se convirtieron al cristianismo, mostrando este deseo y el trabajo del Espíritu Santo en sus corazones de ser parte de la familia de Dios. La gente allí se molestó bastante porque Éfeso era conocida por ser una ciudad bastante rica y bastante prominente a la hora de
agarrar recursos de la venta de estos dioses falsos, de estas estatuas idólatras que la gente compraba porque los veían como talismanes, talismanes de buena suerte, de salud, de bendición, de prosperidad, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo llegó y la gente empezó a botar todo y empezó a quemar todo, pues muchas de estas personas perdieron bastante dinero y bastante parte de su negocio y se enojaron bastante al punto en el que Éfeso se convirtió en una ciudad bastante hostil al mensaje del Evangelio y a Pablo específicamente. Afectaban sus negocios de vender artículos religiosos de la diosa Diana específicamente. Después de que pasó 2 años en Éfeso y luego ocurrió todo este problema, volvió camino a Macedonia, a Tesalónica y Filipos y luego a Grecia, posiblemente nuevamente visitando Corinto y Atenas, y Atenas, Athens, no estoy muy seguro la tilde en dónde va ahí, pero Atenas, y de regreso pasó por Macedonia nuevamente. No solamente visitó Macedonia una vez, pero los volvió a visitar 2 veces. Y recordamos Macedonia fue donde hablamos la clase pasada sobre Lidia y el encarcelero, Filipos. Entonces, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, ¿me pueden escuchar? Solo para que esté pendiente. Si me escuchan bien, sé que Jacqueline me acaba de escribir que no me escuchaba muy bien, pero solo quiero ver si me escuchan bien. Se lo escuchamos. Sí, seguro es mi garganta, Jacqueline. Me está molestando un poquito. Pero ahí vamos, paso a paso. Bueno, No, recordamos ahí se Macedonia. escucha bien. Ahí se Muy bien, escucha bien, muchísimas profe. gracias. Recordamos Macedonia, fue donde vimos a Lidia encarcelada la clase pasada con Filipos, en Filipos. Y luego volvió pasando por Grecia a Troas, y en Troas Pablo estaba dando un largo discurso, es una historia bastante conocida, puede que ya la hayas escuchado. Está enseñando en una casa y enseña todo el día hasta largas horas de la noche, y esta casa tenía un segundo piso, había un niño en una ventana, el niño se quedó dormido, se cayó y se golpeó tan fuerte que se murió, y el apóstol Pablo lo resucitó después de que haya tenido este accidente y haya muerto. La historia nos dice que el niño murió y el apóstol Pablo lo resucitó, haciendo un milagro. El tercer viaje misionero de Pablo. Solo para que lo tengan presente, para que se hagan una idea de qué tan grande fue el ministerio que el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo a tener y a ser parte. Ahora vamos a enfocarnos más en qué pasó después de este viaje misionero en la historia del día de hoy, de Hechos 28, 16 al 31. He pedido bastantes voluntarios y nuevamente voy a darle la oportunidad a uno de ustedes que quisiera contarnos la historia del día de hoy en sus propias palabras. Recordamos que no tiene que ser nada del otro mundo, no tiene que ser nada súper elocuente, pero sí pido que sea una historia basada en el texto, o sea, tiene que ser el texto, nos estás contando el texto bíblico y sin añadir, no añadas ningún comentario que no esté en el texto, ni remuevas ningún punto importante, solo cuéntanos qué pasó en la historia y si se te olvidó algo, pues si quieres tener la Biblia abierta y ver, no hay ningún inconveniente tampoco. Pido un voluntario que quisiera contarnos la historia de Hechos 28, 16 al 31, el día de hoy, los últimos días de Pablo. Algún voluntario. Carlos, tienes tu mano levantada, adelante, por favor. Gracias, pastor. Bien, tenemos entonces que Pablo llega a Roma custodiado por el centurión con los demás presos que son entregados al prefecto militar. Eh,
Pablo pues se le permitió vivir aparte con un preso y cuando pasó 3 días convocó a los principales de los judíos para que estuvieran reunidos y empezó a hablarle pues de que no había pues de las costumbres de los padres, ¿sí? Que había sido entregado pues preso en Jerusalén a los romanos y en la defensa que hizo Pablo, bueno, pues no hallaba ningún delito delante de allá, ¿no? Donde lo tuvieron en Cesarea y lo querían soltar, pero pues era el plan de Dios de que Pablo diera ese testimonio también en Roma y él apeló a César, ¿sí? Y porque no tenía nada en contra de la nación, del pueblo de Israel. Entonces él los llamó para hablarlos eso, que por la esperanza de Israel estaba sujeto pues a esas cadenas. De los judíos, ¿no? Que estaban ahí reunidos, dijeron, pues nosotros no hemos recibido nada de Judea, de cartas acerca de usted, ni hemos oído nada de lo que pues está diciendo. Nada, hemos escuchado nada malo de usted. Y usted, pero pues estamos aquí para escuchar qué es lo que nos quiere decir. Y pues hemos oído también de esta secta, que es notorio en muchas partes, se habla de ella. Entonces, habiéndoles dicho un día para volver a estar a hablar con ellos, en donde estaba alojado Pablo, donde estaba en la posada, para testificarles del reino de Dios, acerca de Jesucristo, que era el cumplimiento de lo que estaba en la ley de Moisés y los profetas. Y entonces algunos pues decían, sí, creían como otros no estaban de acuerdo y decidieron retirarse. Entonces Pablo les dice que bien habló el Espíritu Santo a través del profeta Isaías diciendo que ve, hábleles a este pueblo que oirán, de oídos oirán, pero no van a entender y viendo no percibirán porque el corazón de este pueblo pues, está endurecido y han cerrado sus oídos, sus ojos, para que no vean, ni oigan, ni entiendan de corazón y se conviertan y los sanen. Entonces Pablo les dice, pues sabe que esta salvación ha sido enviada también, o ha sido enviada, la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos van a creer. Y dicho esto, pues se fueron. Había discusión entre ellos y Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y todos pues a los que venían ¿no? les predicaba el reino de Dios acerca del Señor Jesucristo, lo hacía abiertamente sin impedimento. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente por darnos un buen ejemplo de cómo compartir una historia bíblica. Nuevamente nos damos cuenta de que no tiene que ser nada del otro mundo. Tú estás simplemente compartiendo una historia que tú ya has repasado, que ya conoces en tus propias palabras, de una forma que sea bastante personal y bastante sencilla, enfatizando los puntos que quisieras compartir en la historia. Tengo las diferentes fotos simplemente para que nos demos cuenta, ilustraciones de cómo Pablo pudo haber lucido compartiendo el mensaje, etcétera, etcétera. Llegamos entonces a las preguntas de considerar. Preguntas que como maestro me pueden decir, pero son muy fáciles, pastor, maestro, ¿por qué estamos haciendo estas preguntas? Porque nos ayudan a meternos en el papel, son vidas, historias de personas reales, que tenían sentimientos reales y queremos entender qué fue lo que pasó, quiénes fueron las personas involucradas, por qué es significante, cuál es el problema, etcétera, etcétera. Entonces empezamos con esta primera pregunta de las preguntas de considerar quiénes son los personajes de esta historia. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. eh, los personajes de la historia, Pablo, el centurión, militares, soldados,
judíos, varones, hermanos, padres, Jerusalén, Cesar, nación, Israel, Judea, Dios, Jesús, Moisés, profetas, Espíritu Santo, Isaías, gentiles y Jesucristo. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos varios personajes, recordamos principalmente al apóstol Pablo y las personas a las que él evangelizaba. ¿Cuáles son los objetos o cosas o animales que vimos en esta historia? ¿Qué vieron? Objetos, cosas, animales en esta historia. Objetos, cosas, animales en esta historia. Luis, adelante. Pastor, yo tengo objetos de la historia, cadena, carta, secta, posada, pueblo, oído, corazón, oídos y casa. Excelente, muy bien. También recordamos las cadenas de Pablo, la casa en donde Ujú. estaba Eh, encarcelado, era encarcelamiento domiciliario. ¿En qué lugar? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Luis Arturo, adelante. Dice que en Roma, pastor, Muy dice bien, cuando llegué a Roma. muy bien, excelente. Estamos en Roma y nuevamente en una casa alquilada, el lugar donde Pablo se estaba hospedando. Perdón. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Lo compartí un poquito con nuestro captar el día de hoy. ¿Cuándo ocurrió esta historia, estos eventos? No estoy buscando por un año específico, pero ¿cuándo ocurrió esta historia? De 60 a 62 después de Cristo aproximadamente. Muy bien. Eh, después, específicamente 60-62 y específicamente también ya después del tercer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Pablo quedó en Roma aproximadamente 2 años. Estuvo en este encarcelamiento mientras esperaba por su condena a ver qué iba a pasar. ¿Cuál es el problema principal o los problemas que tú encontraste en esta historia? ¿Cuáles son los problemas de esta historia? Luis Arturo, adelante, por favor. Pues el principal problema que yo veo y el cual él por eso pues reúne a los judíos es que fue encarcelado injustamente y él estaba explicando que él no había hecho nada, ¿verdad? Entonces creo que quería expresar que él siempre había, ¿cómo se dice? Él nunca hizo nada en contra de las leyes ni de las creencias de Israel. Entonces yo creo que él estaba expresando que él nunca había hecho nada. Incluso los mismos judíos expresan que nunca les llegó carta de su arresto. Y él les expresa también que fue directo al concilio de los romanos y tampoco vieron falla en él. Entonces creo que ese sería el problema. Excelente, Luis, muy bien. Muchísimas gracias. Carlos, adelante, también tienes tu mano levantada. Sí, lo que dijo el hermano, sí, es uno de los problemas. Y también veo otro problema, es que Pablo le habla a los judíos de lo del Evangelio, que estaba anunciado en los profetas y en la ley de Moisés, de Jesucristo, y que no estuvieron de acuerdo, o sea, rechazaron lo que Pablo les hablaba. Entonces Pablo les dice lo que dijo el profeta Isaías, que hable, les dile a este pueblo, pero no van a entender, no van a creer por tener su corazón engrosado o endurecido, no van a creer. Entonces, veo ese problema, pastor, también. Gracias. Excelente, Carlos, muy bien. Muchísimas gracias. Olga, adelante, tienes tu mano levantada. Profesor, así como dijo el señor, el hermano, Pablo llevó el mensaje primero a Roma, o sea, a los judíos romanos. Y la intención de él era dar el mensaje de salvación para ellos primero y después a los gentiles. Pero viendo
la testarudez de ellos que no aceptaron la palabra, entonces es donde él se lanza a los gentiles. Muy Ahí es el bien, problema. muy bien, muchísimas gracias. Vemos que se resuelven estos problemas de que sí, el apóstol Pablo ha sido encarcelado, ha sido arrestado, pero este arrestamiento lo lleva a poder proclamar la palabra de Dios en un lugar donde no ha sido proclamada con el Evangelio, donde no todavía se conoce muy bien el mensaje de Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios utiliza estos momentos de dificultades también para llevar a cabo su mensaje, llevar a cabo su propósito, llevar a cabo su voluntad. Y qué bendición tan grande es que incluso en momentos de dificultad, de esa forma, el mensaje de Dios y la gente, no solo los judíos, pero también los gentiles, todo el mundo, han sido impactados y han sido afectados con este poderoso mensaje de la palabra de Dios. ¡Ah! Muy bien, excelente. Continuamos entonces con nuestras preguntas de consolidar. Preguntas que como maestro en lo personal considero son las preguntas más importantes a la hora de compartir un texto bíblico. ¿Por qué? Porque hablan sobre la ley y el evangelio, la ley que nos muestra nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, y el evangelio que nos da vida y nos salva de este pecado en el que estamos viviendo. Por lo tanto, perdón, considero que si ustedes tienen la oportunidad de compartir un texto bíblico con alguien, que no se salten y que enfaticen con importancia estas preguntas de consolidar. Primero que nada, les comparto el punto principal de esta historia. El punto principal de la historia de Hechos 28, 16 al 31 es el siguiente. Mientras estaba bajo arresto en Roma, primero en una casa, Pablo seguía predicando el evangelio. Mientras estaba bajo el arresto en Roma, Pablo seguía predicando el evangelio, implícito diciendo que no hay nada que pueda parar la predicación o la proclamación de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo. ¿Qué pecado te lleva a confesar esta historia? Mientras hablamos de esta pregunta, enfoquémonos solamente en el pecado en esta clase para poder entender muy bien los puntos que están siendo resaltados, para que a la hora que la compartamos con alguien más, ya podamos intercambiar y hablar en combinación un poquito mejor sobre la ley y el evangelio. Pero por ahora, en esta pregunta, no hablemos sobre el amor de Dios, vamos a hablar de eso en unos momentos, enfoquémonos solo en el pecado, lo que nos enseña a confesar esta historia. Luis Arturo, adelante, ¿qué te enseña a confesar esta historia? Primero veo la injusticia, porque precisamente por lo que comentaba, fue arrestado bueno, injustificadamente. Y lo segundo es de que a pesar de todo, muchas veces vemos en la vida cotidiana que una persona está padeciendo una situación difícil sin ser culpable o fuera del alcance de sus manos. Y muchas veces podemos hacer nosotros algo, nos piden ayuda, como él habló a los judíos. Me imagino que pues para expresarles y pedirle ayuda, ¿verdad? Porque yo creo que en el momento donde él estaba encarcelado, pues pidió para que les habló, pues para ser justificado por su mal arresto, ¿verdad? Un arresto injustificado. Entonces, muchas veces nosotros lo vemos en la vida cotidiana que hay gente que se acerca y muchas veces nosotros no pues vamos, no ayudamos, no tenemos el tiempo o hacemos caso omiso como lo hicieron los judíos con, pues con la petición de Pablo que lo escuchara. Creo que puede ser eso, que se puede asemejar un poco en la vida cotidiana. Excelente, No sé si Luis, me... muy bien. La injusticia y la falta de entendimiento y de apoyo y de aceptación sobre el mensaje de la palabra de Dios, y nuestro caso omiso al abrir nuestros ojos y tomar a provecho de las oportunidades que Dios nos presenta en nuestras vidas. Muy bien, muy buen comentario, excelente. Carlos, adelante, también tienes tu mano levantada. Sí, pastor, yo veo ahí la incredulidad de los judíos
que no creyeron en el Evangelio de Cristo. Pues se cumple lo que dijo el Señor Jesús también en Juan, en el capítulo 1, no sé si el verso 12, que dice que a los suyos vino, o sea, al pueblo judío, pero no lo recibieron. Es la incredulidad y teniendo las escrituras del Antiguo Testamento, pero estaban enceguecidos espiritualmente, sus corazones engrosados, no aceptaron, no aceptaron lo que Pablo les hablaba del Evangelio, la incredulidad. No creyeron en Cristo y por eso Pablo dice entonces a los gentiles. Gracias, pastor. Excelente, Carlos. La incredulidad, que también somos culpables de la incredulidad y somos culpables cada uno de nosotros, porque muchas veces dudamos, incluso en nuestras vidas de cristianos, en nuestras vidas de santificación, ya siendo hijos redimidos de Dios, dudamos o del poder de Dios o de sus promesas y de la forma en la que nos proclama el Evangelio y si sí tenemos que seguir esto o no, etcétera, etcétera, porque no concuerda muy bien con las ideas y los deseos que queremos nosotros adquirir en esta vida, en la tierra, en vez de enfocarnos en lo que verdaderamente importa, que es proclamar el Evangelio. Excelente, muy buen punto. La incredulidad, la falta de aceptación del Evangelio, del mensaje principal de la Biblia, que es el Cristo. Muy bien. Wilfredo, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, Buenas noches, pastor. Eh, lo que veo también en este pasaje es la confusión entre judíos, ¿no? No están de acuerdo. Lo que están haciendo en Jerusalén no saben lo que están en Roma. Y la confusión, creo que eh, eh, yo diría el pecado también en una persona cuando está confundido puede llegar a hacer cosas extremas, ¿no? Así como lo han llevado a Pablo a condenarlo los que están en Judea, ¿no? Y los que están en Roma no entienden. Creo que la confusión nos lleva a la ceguera, ¿no? Mm. No ver claro. Y creo que yo veo eso en este pasaje, ¿no? Y Pablo llega, lo explica a los que están en Roma, y ellos ni siquiera se habían enterado. O sea, no están alineados los judíos para poder acusarle a Pablo. Y creo la confusión, cuando surge en la mente, nos puede llevar por caminos que no es correcto, pastor. Excelente, muy bien, Wilfredo. Muchísimas gracias por ese comentario. También recordamos que el pecado de ser tentados a abandonar a aquellas personas que están proclamando el Evangelio y que están sufriendo un momento de dificultad, que a veces pensamos que la vida del cristiano, que la vida de nosotros como discípulos es caminando con Dios, es una vida en inglés se dice rainbows and butterflies, una vida de arco iris y mariposas, perfecta, con el sol siempre brillando, que nada nos sale mal, ¿verdad? Pero vemos ejemplos de las personas que vivieron con Jesús, los discípulos, que escucharon sus palabras, el apóstol Pablo, sufriendo por el mensaje del Evangelio, por la proclamación de las buenas nuevas de Cristo. Y cada uno de nosotros, de una u otra forma, ha sufrido o continúa sufriendo por culpa de llevar el Evangelio a otras personas. Y esto no nos debe causar tristeza, pero nos debe causar bastante gozo y alegría. Y lo vamos a hablar en unos momentos. Pero también somos tentados a permitir que los obstáculos en la vida paren nuestra proclamación del Evangelio. Vuelvo y reitero que nuestra vida es difícil y decimos, no, ya, como que si a mí me ponen en la cárcel, ya, está ahí, no más. No quiero que nadie me golpee o me trate de una manera injusta o me lastime de forma psicológica o física por culpa del Evangelio. Y vemos aquí un ejemplo perfecto de la pasión y el deseo tan grande, la convicción tan grande de una persona de poder sufrir por culpa de la verdad. No está siguiendo una mentira o un engaño, pero está convencido de lo que está predicando, que es la verdad,
y por lo tanto es capaz de sufrir cualquier cosa. Y qué bendición tan grande es que tiene la protección de Dios, la cual vamos a hablar en esta pregunta. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en estos versículos? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? Carlos, adelante. Yo veo el amor de Dios cuando en el verso 28 y o sea, el 28 cuando dice pues que Dios en su misericordia, en su amor, dio esa salvación no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Esta salvación de Dios también es para los gentiles y ellos van a escuchar. O sea, al apóstol Pablo, ya movido por el Espíritu Santo, dice también, o sea, para los gentiles es para ellos esa salvación. Sí, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y también en Pablo, que Dios lo guardó, que le pudo abrir puertas para que pudiera predicar el Evangelio, no estuviera en una cárcel allá confinado, sino en una casa alquilada donde él pudiera recibir a los que venían a él y podía predicar con libertad también el reino de Dios de Jesucristo, sin ningún impedimento, abiertamente, seguir proclamando el Evangelio de salvación para todos, para todos. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Y te hago la pregunta, ¿por qué es importante, Carlos, por qué es importante que el mensaje del Evangelio sea para los gentiles también? ¿Por qué es eso importante? Porque nosotros estábamos alejados del pacto, de la promesa de que había para el pueblo de Israel. Nosotros estábamos alejados, como dice Efesios. Y entonces eso también fue cercano por nosotros ahora por la fe en Cristo, para que el Evangelio sea proclamado para todas las naciones, que es lo que es, eh, como vimos en la primera clase, me acuerdo, en el capítulo 1, ser testigos de Cristo también a los demás, a todos los demás, no quedarnos con eso, sino el propósito de Dios es ser testigos de Cristo para proclamar su evangelio para todos, porque Dios quiere en su gracia y misericordia que todos sean salvos. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. El punto que quería reenfatizar ahí es que cada uno de nosotros es gentil. A veces nos perdemos un poquito en el vocabulario y decimos los judíos y los gentiles, que la salvación es para los gentiles también. Pero importante recordar que hay que apropiarnos de ese título, que tú y yo somos gentiles, que tú y yo, como Carlos nos explicaba, estábamos completamente separados de la promesa de Dios, porque al principio escogió para llevar su promesa al resto del mundo, a los judíos. Y ahora que se ha abierto el misterio más grande del mundo y que se ha sido revelado hacia nosotros, que tú y yo somos parte de la familia de Dios, de la familia de Abraham, no por sangre, pero por medio de la fe, es una bendición y un gozo bastante grande. Y puedes entender por qué tantos gentiles se convirtieron en esa época al entender y al aceptar al Dios del universo, esa realidad de que Él murió por ellos también. Excelente punto, muy bien, Carlos, gracias. Wilfredo, tienes tu mano levantada. Sí, pastor, continuando, yo podría agregar en eso, en el versículo 17, ¿no? Pablo, a pesar de la cadena que él está llevando, a pesar que está acusado, él sigue cumpliendo esa misión del Evangelio, de llevar el Evangelio primero a sus paisanos, los judíos, y posiblemente más adelante a otras personas, ¿no? Porque se quedó mucho tiempo, por 2 años en Roma. Entonces yo veo aquí la obra, el amor de Dios, ¿no? A través de Pablo, ¿no? Él no se retractó
ni tampoco tuvo temor, sino con esa valentía, con ese fervor de que el Evangelio se expanda, que llegue a los demás. Yo veo aquí el amor de Dios a través de Pablo, exponiendo el Evangelio a su paisano y a las personas que están alrededor, pastor. Excelente, Wilfredo, muy bien. Que Dios utiliza personas para llevar su mensaje. Dios no necesita a personas, no nos necesita a nosotros para que otras personas sepan de Él. Él tiene su palabra, Él tiene sus milagros que puede hacer, Él controla todo el universo, pero decide obrar por medio de personas y personas pecadoras por naturaleza, ¿verdad? Decide orar por medio de estas personas para que su mensaje sea escuchado. Decide escogerte a ti, te decide escoger a ti, decide usarte a ti para llevar este mensaje de la salvación a todas las naciones, a todas las personas con las que tú te encuentres. Tú eres un misionero en la ciudad, en el pueblo donde tú vives. Tú eres un misionero en la casa, en la comunidad donde tú te encuentras. Y qué bendición tan grande es que Dios te está utilizando a ti, nos está utilizando a nosotros para compartir su mensaje de una manera con autoridad y con confianza, sabiendo que Él está obrando en nosotros y que estamos hablando nada más que la verdad. Muy bien, Wilfredo, excelente. Olga, adelante, tienes tu mano levantada. Pastor, cuando Pentecostés, Pedro sale y habla a los judíos y ahí inicia la iglesia, pero ellos no hicieron caso a que Cristo resucitó. Y segundo, Pablo inicia la iglesia de los gentiles. O sea, hay dos iniciaciones, pero perdura la iglesia de los gentiles. Entonces, Dios manifiesta su amor, primero lo manifiesta con Pedro, pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y después Pablo inicia la iglesia con los gentiles y somos nosotros los gentiles. Ese es el amor de Dios hacia toda la humanidad, que Muy quiere bien, que todos Olga. nos salvemos. Excelente, Olga. Y pongámoslo en estas palabras. Estas historias, esta historia, ¿verdad? Es una historia de la vida real, ocurrió en la vida real, pero ocurrió ya hace más de 1000 años, casi 2000 años, ¿verdad? Y qué bendición tan grande es que seamos parte de esta historia, incluso después de, bueno, no sé cuántas generaciones hayan pasado, pero un montón de generaciones que Dios haya preservado su mensaje y nos lo haya dado a conocer a nosotros el día de hoy. Si te pones a pensar en toda la logística, en todo, en cómo, en un libro, en la intricidad en la que se escribía un libro en esa época, que haya sido preservado por tantos años, el mensaje, ¿verdad? Y que tú y yo lo podamos escuchar ahora y leer en un teléfono, en un celular, etcétera, etcétera, es bastante increíble y es un milagro de Dios. Eh, el amor de Dios. Y en este punto, como es nuestra última lección y como quiero que lo tengan bien presente en sus corazones, recordarles que el amor de Dios se muestra en diferentes maneras, ¿verdad? En un abrazo, en un comentario, en una instrucción, en un llamamiento de atención, ¿verdad? De no hagas esto, etcétera, etcétera. Pero el mayor amor que Dios ha mostrado con nosotros y con el mundo es el Evangelio. Lo que salva una vida es el Evangelio. Y tú puedes hablar del pecado todo lo que tú quieras. Te doy permiso como maestro de hablar del pecado todo lo que tú quieras. Pero te comando y te digo que con aún más autoridad y con aún más importancia a la hora de tú compartir una historia bíblica, puedes hablar del pecado, pero tienes que hablar aún más sobre el amor de Dios, el Evangelio, porque la ley, el pecado te lleva al arrepentimiento, te muestra que necesitas un salvador, pero no te salva. Lo que te salva es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La vida perfecta de Jesucristo, su muerte, sacrificio en la cruz por nosotros, su resurrección probando de que lo que Él dijo es verdad y su ascensión dándonos la promesa de lo que es por venir. De que en fe en Él, en que Él vivió esa vida perfecta, nos ha dado y ha puesto sobre encima de nosotros toda su pureza, toda su justicia, toda su perfección, su santidad, y nos ha liberado completamente
de nuestro pecado, de nuestra esclavitud al pecado, a la muerte y al poder del diablo. Eso es lo que salva, ese es el mensaje del evangelio, eso es lo que Dios quiere que tú compartas con el mundo. No que tú le digas a una persona, Dios te ama y ya está. Porque una persona que no conoce sobre la Biblia puede que tenga un conocimiento diferente sobre el amor de Dios, pero Él quiere que compartas explícitamente el evangelio, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y nuevamente cuando vuelva Jesús a rescatarnos y a juzgar al pecado y a llevarnos al cielo en sus brazos. ¿Qué te lleva a Dios a pedir y a hacer, a orar? ¿Qué te lleva a Dios a orar en tu vida? Habiendo visto esta historia, habiendo ya metidote un poquito más en el papel, a hablar sobre el pecado y el amor que vemos en estos versículos, te invito en tus oraciones a orar sobre lo que te lleva Dios a pensar y a compartir con Él mientras tuvimos esta clase juntos. Continuamos ahora entonces con nuestro segundo objetivo, que es considerar las estrategias de Pablo y elegir las que nos llaman la atención. Yo voy a compartir con ustedes ahora en esta parte de la clase las estrategias que Pablo utilizaba, la forma en la que él se relacionaba con gente a la hora de compartir la palabra de Dios. Y luego, después de que las haya compartido con ustedes, las hayamos hablado un poquito, me gustaría escuchar cuál de ustedes les llama la atención más, cuál de ustedes les gusta más y por qué. ¿Por qué te llama esta atención, esta estrategia la atención más que las otras? Esta va a ser una pregunta al proyecto final. Entonces, solo para que lo tengan presente. Es más su opinión personal sobre las estrategias que él utilizaba y vamos a simplemente compartirlo juntos. El apóstol Pablo era flexible en su itinerario abierto a la guía del Señor. El apóstol Pablo no tenía una agenda en el sentido de que él sabía lo que quería hacer, ¿sí? Quería proclamar la palabra, pero no dejaba que, por ejemplo, si una persona en un pozo, como Lidia, la clase pasada que vimos, si una persona en un pozo se le acercaba y compartía la palabra con esa persona, no dejaba que esa interacción le dañara la idea que tenía en la cabeza. Él simplemente quería compartir la palabra y a veces pasaban diferentes cosas que le salían en el camino, el cual él aprovechaba y utilizaba para poder compartir la palabra de Dios. Él estaba abierto a la guía del Señor, que a veces en nuestras vidas es completamente un misterio y decimos, no sé por qué me pasó esto, no sé por qué Dios no me abrió esta puerta, no sé por qué Dios me abrió esta puerta. Y el apóstol Pablo fue nuevamente flexible en su itinerario y abierto a la guía del Señor. El apóstol Pablo también vio oposición y persecución como oportunidades. Vemos muchos ejemplos del apóstol Pablo, escúchame bien, regocijándose en sus sufrimientos. Y qué justa posición bastante diferente. ¿Cómo te vas a regocijar cuando estás sufriendo, cierto? Pero el sufrimiento en su vida, la oposición, la persecución, le abría las puertas a él a proclamar el evangelio de una forma genuina. Si tú estás siendo perseguido, si estás siendo atacado y todavía predicas el mismo mensaje, pues este mensaje o debe ser muy, muy importante en tu vida o tú debes estar completamente loco y erróneo, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos la aclaración de que el apóstol Pablo no era la única persona que fue capaz y estuvo en prisión y fue capaz de morir por culpa del evangelio. La mayoría y casi todos, sino todos los discípulos fueron asesinados y perseguidos por culpa del evangelio. Creo que el único fue el apóstol Juan, el cual llegó a la vejez, escribió Apocalipsis, llegó a la vejez y creo que él fue el único que no fue asesinado, que no fue crucificado, que no fue puesto al fuego. Pero la mayoría de los creyentes, los discípulos, estaban convencidos de la verdad, estaban predicando la verdad y vieron estas oportunidades para proclamar el evangelio de una forma genuina y de una forma que motivara a las personas en su dificultad. Tú y yo, que yo sepa, no sé, puede que sí, me perdonas si sí, pero que tú y yo nunca he sido encarcelado
yo nunca he llegado a sufrir de la manera en la que el apóstol Pablo sufrió por proclamar la palabra de Dios. Y me motiva a mí, me hace caer en cuenta a mí que, bueno, no tengo, si el apóstol Pablo fue capaz de sufrir eso, pues yo puedo, puedo sufrir esto también, porque no es el mismo nivel, es un poquito, es incluso muchísimo más abajo. A mí nunca me han tirado una piedra por compartir el mensaje del Evangelio. Tampoco me gustaría, pero si llegara a pasar, bueno, eso es sería una conversación diferente. El apóstol Pablo llevó a cabo su obra en ciudades más estratégicas. Él no iba simplemente a cualquier pueblo, ¿verdad? Sabemos que él iba a ciudades que tenían sinagogas, iba a ciudades en las que había un flujo de personas bastante grande o una combinación de culturas diferentes para que las personas escucharan el mensaje y se lo llevaran a sus familias de viaje cuando salían, cuando pasaban por de paso, etcétera, etcétera. Él tenía un plan de ataque en ir a estas ciudades y compartir el mensaje de Dios en ellas. Su obra en la sinagoga sirvió como un puente a la comunidad, ya que los judíos sabían muy bien la palabra de Dios. Él no simplemente estaba predicando cualquier nuevo texto, pero estaba predicando sobre la base que ya existía de las escrituras y le ayudó mucho a poder conectarse con esta gente. Bueno, decimos que los judíos no se convirtieron, pero una gran cantidad de judíos que sí se convirtió y que sí fueron parte de la familia de Dios y reconocieron al Cristo como a Jesús como el Cristo. Por lo tanto, le ayudó a convertir a estas personas y también a llevar el mensaje del Evangelio a otras. Estableció iglesias con gente diversa. Te darás cuenta que vimos diferentes historias de personas que eran completamente diferentes. Lidia, un encarcelador, Timoteo, eh, las personas de Troas, el niño que se cayó, que compartí con ustedes del tercer viaje misionero, de comunidades de estratos diferentes. No se trataba del color de piel, no se trataba de la forma en la que hablaban. Hablamos de que eran judíos y gentiles, todas las naciones. Él le importaba mucho y cayó bien en cuenta de que la iglesia no puede ser ni racista ni solamente una cultura. La iglesia la iglesia en sí es una cultura diversa y tiene un montón de personas en ella, y Pablo estableció iglesias con esa mentalidad. También Pablo se concentró en áreas donde el evangelio no había sido aún predicado. Él tenía el propósito de proclamar la palabra de Dios y edificar a personas que no conocían de la palabra de Dios. Era su misión proclamar el evangelio en lugares donde el evangelio no había sido aún predicado. Él quería ser el primero y quería llevar el mensaje de Dios a cualquier persona que todavía no lo haya escuchado, para que esta persona tenga la oportunidad y sea salva, y que bonito para nosotros poder tener ese pensamiento en nuestras cabezas de decir, no quiero ir solamente, no quiero hablar solamente y quedarme solamente en el grupo con las personas que ya son salvas de mi iglesia, pero quiero ir a proclamar el evangelio a personas que todavía no conocen de Jesús. Mis familiares pueden ser un ejemplo así, o mis personas, mis trabajadores, mis personas de trabajo con las que la trabajo, o mis amigos, etcétera, etcétera, que todavía no tienen esa conexión con Cristo. El apóstol Pablo no puso piedra de tropiezo ante las personas. Hablamos en unas clases pasadas sobre la libertad del cristiano, ¿verdad? Sacrificarse a no seguir las leyes del Antiguo Testamento y a tener en cuenta que algunos de los judíos que eran cristianos se sentían incómodos, y recuerdan, al comer alimentos que tenían la sangre de animales, porque ellos creían que la sangre era donde existía la vida del animal y lo consideraban impuro por la ley que habían seguido por tantos años y tantas generaciones. Y el apóstol Pablo entendía eso y no quería crear muros, y quería crear piedras de tropiezo para que esta unificación y esta unión en la iglesia continuara. Entonces estaba dispuesto a sacrificar esa libertad que él tenía y decir, sí, todo se me es permisible para mi vida, pero no todo es beneficioso, porque no quiero que mi hermano o hermana en Cristo sufra en su conciencia por mi culpa. Si yo simplemente puedo decir si no hacerlo o hacerlo, y a mi amigo le molesta si lo hago, pues no lo voy a hacer. Entonces, qué hermoso ese ejemplo de que no puso piedra de tropiezo ante las personas.
También capacitaba a otros a llevar a cabo la obra. Él no solo compartía el mensaje del Evangelio, pero él edificaba a las personas en las enseñanzas de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo? ¿Qué significa compartir la palabra? ¿Qué significa el Evangelio? ¿Cómo compartimos el Evangelio? Etcétera, etcétera. Él daba seguimiento, no solo les predicaba y los edificaba una vez y se iba, no los volvía a ver, pero él tenía esta relación personal, familiar única con ellos, les mandaba cartas, obreros, visitas personales. Para él, ellos eran familia, para él, ellos eran personas que eran importantes en su vida y les dejaba saber nuevamente reiterándoles muchas veces cuánto les importaba para él que estuvieran pendientes de sus prácticas religiosas y que estuvieran pendientes de tener el fundamento en el Evangelio de Cristo. Y por último, trabajaba en equipo. Él no trabajaba solo, utilizaba las bendiciones de sus hermanos y hermanas en Cristo para seguir predicando el Evangelio, para crear las iglesias en las comunidades donde ya había predicado y para seguir instituyendo generación tras generación un sistema que pudiera ser predicado y un sistema que pudiera ser compartido con más personas. Diferentes estrategias que el apóstol Pablo utilizaba para compartir el Evangelio y en sus viajes misioneros. ¿Cuál te llamó la atención a ti? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál no te gustó? ¿O cuál piensas que pudiera funcionar en tu comunidad? ¿Qué piensas? Compartí las enseñanzas con ustedes, pero me gustaría escuchar cuál te gustó más. Carlos, adelante. Estos están interesantes. Todos están muy importantes. Pero pues me llamó la atención capacitar a otros para llevar a cabo la obra. Eso me llamó la atención. Y también que en las persecuciones, en la oposición, él tomó eso como oportunidades para también proclamar el Evangelio de Cristo. Otros de pronto se desanimar. ¿Sí? Y Pablo no, eso lo vio como un lado para poderlo predicar el Evangelio en medio de la persecución o oposición. O sea, antes tenía más fuerza para proclamar el Evangelio de Dios. Eso, pastor. Gracias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Olga, adelante, tienes tu mano levantada. A mí me gustó que Pablo era flexible y no tenía agenda. Se acercaba y compartía la palabra con la gente. O sea, me gustó bastante eso. Que yo no sé si yo sería capaz de hacerlo, pero bueno. No, como así, Olga, si ya lo hemos hablado muchas veces, claro que sí eres capaz, claro que sí eres el Espíritu Santo que obró en el corazón de Pablo, existe dentro de ti y tienes la oportunidad de hacerlo y tienes el poder de hacerlo Amén. también. Claro que Amén. sí, Olga, claro que sí. Es que soy demasiado tímida. Yo también, no, no te preocupes. A mí también me da bastante pena, pero es importante empezar Sí, a salir de esa soltar. zonita de confort, soltar y salir de esa zonita de confort y decir, mi paz y mi gozo es tan grande en el Señor que lo quiero compartir con otras personas. Muy bien, ser flexible en su itinerario. Gracias, Olga, excelente. Raúl, adelante, tienes tu mano levantada. Raúl Dios Antonio. le bendiga, sí, pastor. Sí, me gustó también la parte de capacitar a otro para que también el evangelio siga, vamos a decir, proyectándose a otros lugares. Y realmente también, si se puede elegir otra, también, pastor, porque hay otras, todas son, llaman a la atención, pero esa también me llamó la atención. Muy bien, Raúl, excelente, muchísimas gracias. Sí, puede haber más de una, no hay ningún inconveniente. Solo quería escuchar cuál en lo personal les llamaba la atención más. José Miranda, adelante, tienes tu mano levantada. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Así, a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención donde está la letra H, ¿verdad? Donde capacitaba a otros, ¿verdad? Y también, bueno,
Voy a empezar ahí primero. Primero, capacitar a alguien, pues a otras, pues es muy bonito porque así pues también ellos pueden aprender de la salvación, ¿verdad? O saber del evangelio, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no saben y a veces le hablan a uno de Dios, pero no es nada bíblico. Es según lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, capacitándolos, pues es muy bonito para mí. Por ejemplo, una forma de capacitar es como cuando, por ejemplo, en las casas o a veces se hacen grupos como una célula, ¿verdad? Ahí donde se estudia la Biblia. Ajá. Entonces, eso es muy bonito porque ahí es donde se aprende bastante también, ¿verdad? Y otro donde no puso tropiezo ante las personas, pues también a veces uno se encuentra con otras personas que de otra iglesia, ¿verdad? Que pues, un ejemplo, está la iglesia, iglesia católica, la iglesia de los evangélicos, ¿verdad? Así le decimos aquí. Pues a veces ellos tienen otras doctrinales, no sé, pues a veces no se basan de la Biblia, ¿no? Que, según lo que les enseñan. Y a veces hay un poco de controversia ahí, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar la manera de explicarla de la manera donde no haya conflicto después, ¿verdad? Eso sería, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Luis, adelante, te doy la palabra. Pues a mí me gusta trabajar en equipo. Es uno de los puntos fundamentales que tuvo Pablo, para llevar más la palabra y evangelizar más cerca de las iglesias. Eh, Es una forma que uno como creyente y como cristiano puede llevar uno a cierto equipo para poder compartir la palabra a aquellos que no están en el ministerio de los mandamientos, ¿cierto? Entonces es muy importantísimo que Pablo hacía esto para llegar a evangelizar en donde le tocaba ir en las iglesias. Y eso es una obra muy bonita porque nos enseña a nosotros como cristianos a seguir llevando la palabra y extender más la palabra de Dios por todo alrededor para llevar uno de sus ovejas a la casa de Cristo Jesús. Es mi palabra, pastor. Excelente, muy bien, Luis, muchísimas gracias. Wilfredo, adelante, tienes tu mano levantada, por favor. Eh, nunca le había visto de esta forma la estrategia de Pablo, ¿no? Pero es relevante para mí, la verdad, todas, ¿no? Porque es trabajar en equipo, enseñar. En la parte de enseñar lo que uno más aprende, porque uno tiene que leer, prepararse y uno ahí se desarrolla el don o el ministerio que Dios le ha dado, ¿no? Ayudándole, enseñándole, uno descubre su don. Yo veo fascinante, pastor, trabajar en equipo, capacitar a otro, aconsejar. Es algo maravilloso que Dios puede usar en nuestra vida cuando nosotros pongamos nuestros corazones. Gracias, pastor. Muy bien, Wilfredo, muchísimas gracias por tu comentario. Dos más. Yadira, adelante, y luego Luis Arturo. Yadira, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, mirándolas todas, todas son importantes, profesor. Para mí todas son importantes, ¿verdad? Porque, bueno, como el apóstol Pablo tuvo tantas oposiciones, persecución, entonces eso también nosotros lo vamos a tener. Y también nos podemos desanimar, pero Jesús nunca nos va a dejar y aún nos queda mucho tiempo, mucho trabajo nos queda, ¿verdad? Y él dijo que hasta los confines de la tierra. Y para mí, pues, tengo que seguir
peleando la buena batalla, ser fiel al Señor, ¿verdad? Y esperar la corona de justicia que Él nos va a dar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Yadira. Excelente. Recordar Solo la que importancia de todo, seguir trabajando. que Dios nos ayude, porque Amén, solo no amén. podemos, solo con Gracias, nuestras Yadira. fuerzas humanas no podemos. Tenemos que tener el Espíritu Santo para que nos ayude. Amén, amén, amén. Muy buen punto. Muchísimas gracias. Luis Arturo, adelante, te doy la palabra antes de continuar con nuestra última parte de la clase. Sí, gracias, profe. A mí me gusta el que habría iglesias, dice que habría iglesias con diferente tipo de personas. Eso se me hizo, bueno, me agrada, se me hace que él trabajaba mucho y bueno, eso me llama más la atención. Pero también se me hace sumamente importante que a pesar de que eran varias iglesias las que él formó, les daba seguimiento y no solamente un seguimiento de atención, sino un sentimiento de preocupación, realmente un amor hacia ellos, o sea, los amaba y los quería realmente, ¿verdad? Demostraba los frutos del Espíritu Santo, entonces tenía preocupación por las iglesias que él formó. Esos son, y Amén. aparte, todos son importantes, ¿verdad? Todos llevan vamos, creo que si te faltara una de estas ideas, pues creo que estarías un poco errado en lo que estás haciendo, pero me llama más la atención eso. Muy bien, excelente, Gracias. Luis. Muchísimas gracias. Solo para que lo tengan presente en su proyecto final, el cual voy a compartir ya un poquito más de información. Es una parte de sus preguntas. Yo les voy a dar la lista y lo mismo que compartieron aquí conmigo esta tarde con sus compañeros, me gustaría que escribieran para yo poder leerlo nuevamente. Elegir dos de las estrategias de Pablo y explicar por qué te llamaron la atención, por qué consideras que son importantes. Todas son importantes, tienen toda la razón, todas son valiosas, pero pido que elijan dos y me hablen sobre la importancia de estas dos de una forma más específica. Ok, 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 atención, atención, atención. Vamos a hablar acerca del proyecto final nuevamente. Yo compartí información la clase pasada para los que estuvieron con nosotros la clase pasada sobre el proyecto final. El día de hoy, ya como es nuestra última lección, les voy a dar toda la información y les voy a compartir el proyecto final para que lo tengan presente. Primero que nada, y escríbanlo en sus agendas, en sus horarios, en su calendario. En la entrega, la fecha límite para entregar el proyecto final es 2 semanas a partir de hoy. Eso significa que febrero 13 es el último día en el que voy a aceptar el recibimiento de sus proyectos finales. Escríbanlo en sus agendas, ténganlo presente. Febrero 13 es el último día para entregar el proyecto final. Si ya sabes que vas a necesitar una extensión, no hay ningún inconveniente, comunícate conmigo, escríbeme, tú tienes mi número de teléfono de WhatsApp, lo he compartido con ustedes en el grupo y lo voy a compartir nuevamente. Primero, toda esta información, todo lo que estamos hablando, lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan presente también. Pero déjame saber, si necesitas una extensión, comunícate conmigo, habla conmigo, déjame saber, no hay ningún inconveniente. Si voy a tener un inconveniente, si tú me escribes necesitando una extensión el 12 de febrero o el día 13 de la fecha límite. ¿Por qué? Porque me estás demostrando un poquito o que no te planificaste bien o que no tuviste la prioridad del proyecto final, etcétera, etcétera. Yo entiendo que a veces emergencias pasan y si una emergencia ocurrió, déjame saber, no hay ningún inconveniente. Yo soy más de feliz de trabajar contigo, pero también ten presente que si me escribes a las 12 de la noche, el 12 de febrero, diciéndome, pastor, necesito una extensión, te la voy a dar, pero vamos a quedar un poquito ahí como que, bueno, ok, no hay. Comunícate conmigo, es lo que estoy dejando saber. Si necesitas días para entregármelo después, no hay ningún inconveniente, pero déjame saber con anticipación para que yo sepa como maestro que estás teniendo la prioridad del proyecto final. Nuevamente, ¿cuándo es el proyecto final? El febrero 13. La entrega del proyecto final es el febrero 13.
Eh, ¿Qué más de proyecto final? La entrega al proyecto final, solo para que lo tengan presente, me la pueden entregar o por mensaje de texto en WhatsApp o por mi correo electrónico que lo voy a compartir con ustedes en el grupo de WhatsApp. Yo les voy a entregar las hojas del proyecto final por el grupo de WhatsApp. Les voy a dar el PDF y les voy a dar el documento en Word para que ustedes lo tengan si desean hacerlo en computadora y me lo desean mandar, está bien. Si desean hacerlo a mano y mandarme fotos, también está bien. Solo les pido que si lo van a hacer a mano, por favor, por favor, por favor, háganlo, escríbanlo con letra legible, eh, que yo pueda leerlo y entenderlo, que no lo hagan preferiblemente no en cursiva. Yo sé cursiva, pero se me dificulta bastante a veces leerlo muy bien y me duelen un poquito los ojos. Si lo vas a escribir a mano, por favor, que sea entendible, que sea leíble, para que yo te pueda comentar. Yo voy a responder a sus proyectos finales. Les quiero devolver de respuestas, correcciones a sus respuestas para que puedan tenerlo presente. El proyecto final se trata de aproximadamente 10, 12 preguntas sobre partes de nuestras lecciones juntos, de nuestras clases juntos. Todas son preguntas las cuales son basadas en nuestras lecciones. Eso significa que si tú tienes alguna duda sobre la pregunta, puedes ir a la lección en la que se habló esta pregunta y está en paréntesis en el proyecto final. Puedes ir a la lección, a la grabación de esa lección que yo compartí con ustedes en el grupo de WhatsApp y puedes ver la grabación, parte de la grabación, para entender mejor la pregunta y lo que espero respondan en esas preguntas, la respuesta para esas preguntas. Si después de ver la grabación todavía tienes dudas y no quedó claro, comunícate conmigo y y yo te puedo dar un poquito más de información. Si me vas a escribir, me vas a hacer la pregunta, ¿cómo respondo esto? No te voy a dar la respuesta. La idea es que tú me demuestres a mí que estás contestando el proyecto final por ti mismo, por ti misma. Y yo te quiero dar la oportunidad a ti de que me muestres a mí lo que tú has aprendido. No te voy a dar la respuesta sobre las preguntas, pero te voy a mostrar, te voy a inclinar a los recursos que compartí con ustedes para poder responder esas preguntas. Ahora hago información importante. Como vivimos en una época de la tecnología que es bastante avanzada, ya me han entregado, no en este curso, pero en cursos pasados, proyectos finales utilizando la inteligencia artificial. Lo he dicho no una vez, lo he dicho ya varias veces, pero vuelvo y reitero que no voy a aceptar ningún proyecto final que tenga la inclinación o el uso de la inteligencia artificial. Yo sé cómo funciona, yo lo he visto, ya me he entregado proyectos falsificados, no de sus propias inteligencia, no de su propia volación, y por lo tanto ya no he pasado a varias personas que han tomado el curso simplemente porque no hicieron un trabajo fiel en mostrarme a mí sus propios conocimientos. Este proyecto final no es una nota, no es, sí, te permite pasar el curso, pero es más que una nota, es una oportunidad para ti devocionalmente, para que tú puedas mostrarte a ti mismo lo que has aprendido en la palabra de Dios. Y yo oro y espero se tomen el tiempo de meditar y orar en estas preguntas, en estas palabras, en estas clases, en este tiempo que pasamos juntos para ser edificados en su palabra y para que sean movidos a compartirlas con otras personas. Por lo tanto, vuelvo y reitero, el uso de la inteligencia artificial está completamente prohibido en esta clase, en este proyecto final. Y si yo me doy cuenta, te voy a dejar saber, te voy a pedir una explicación y te voy a pedir o que vuelvas a hacer el proyecto o que vuelvas a retomar todo el curso. Y no tengo ningún inconveniente en pedirte ninguna de esas dos cosas como maestro. Eh, por favor, recordar escribir su nombre completo en el proyecto final, también su ciudad y país de origen y la fecha en la que lo hicieron. Eso me ayuda a mí a completar el informe final para dejarles en su matrícula, en su malla matricular, poner que pasaron el curso, me ayuda a buscarlos a ustedes como estudiantes de nuestro sistema
y dejar ahí que ya pasaron. Entonces, por favor, su nombre completo, su ciudad y país de origen y la fecha en la que lo completaron. Eh, las respuestas, por favor, no pongan solamente una frase o dos frases. No, no te voy a fallar por poner solo una frase o dos frases, pero sí voy a quedar como maestro bastante decepcionado, porque yo quiero que ustedes me demuestren a mí todos los conocimientos que han aprendido y yo he compartido con ustedes y les he dado oportunidades para que me hagan preguntas y me dejen saber si algo no quedó claro. Y quiero que compartan conmigo por lo menos un párrafo, y un párrafo son ya cuatro o cinco oraciones, un párrafo, dos párrafos sobre lo que aprendieron de estas respuestas, de estas preguntas, utilizando nuevamente el texto bíblico, utilizando nuevamente las doctrinas bíblicas. Si hay algún punto que no comunica una verdad bíblica, pues yo te voy a dejar saber y esa pregunta puede que no la hayas contestado correctamente, pero no significa que no vas a pasar el proyecto final en su totalidad, pero solo para que tú quedes pendiente de eso. Y es mi trabajo como maestro corregir el proyecto final y devolvértelo y dejarte saber cuáles fueron los puntos que eh, les faltaron un poquito más aclaración, solo para que tú lo tengas presente también. Por favor, contestar las preguntas del proyecto final de una manera fiel, mostrando tus conocimientos, mostrando el texto bíblico y la instrucción, los puntos que yo comparto. Yo sé lo que yo compartí con ustedes. Ustedes saben lo que yo compartí con ustedes. Está el registro de la grabación. En otras palabras, si tienes alguna duda todavía, vuelve a ver la grabación, revisa bien los comentarios, si tomaste notas, revisa bien las notas que tomaste para que tengas una buena respuesta a las preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me lo puede entregar nuevamente, febrero 13 es la fecha límite, comuníquense conmigo. Toda esta información la voy a compartir nuevamente por el grupo de WhatsApp, ahorita en unos momentos, al finalizar nuestra clase. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Preguntas sobre el proyecto final, sobre la entrega del proyecto final, las expectativas del proyecto final, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Luis, tienes tu mano levantada, pero no sé si fue de partes pasadas, anteriores de la clase o si es sobre el proyecto final. No, yo pues quería decirle al profe que el proyecto final, como dice, no sé, que tiene que ser con como mínimo 4 párrafos. Eso está muy bien, porque nos enseña a ser nosotros y leer más como discípulos, la Sagrada Escritura. Si uno tiene que volver a repetir la lectura mm, desde el primer tema de las clases del curso, pues repetirlo uno para dar la enseñanza, dar la explicación que usted nos enseñó. Y así confiamos nosotros en nosotros mismos y confiamos en usted, pastor, que nos da la palabra como es y la enseñanza. Porque si uno no expone y no escribe como es, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues de mi opinión muy personal, no estaríamos haciendo nada. Lo importante es darle un, un buen resultado a su enseñanza. Lo que nosotros demos en el proyecto final es la imagen de lo que usted nos enseñó. Y eso es lo que yo le quería decir. Gracias, Luis. Muchas gracias por el comentario. Nuevamente, refatizo, no me van a escribir un essay tampoco, o sea, no me van a escribir un proyecto grandísimo tampoco, no se estresen. Lo único que quiero evitar es la una frase, dos frases y ya está. Yo quiero que me demuestren que que sí estudiaron, que sí hicieron las tareas y estoy pidiendo un párrafo, no estoy pidiendo cinco, seis, siete, no me escuchen decir eso tampoco, un párrafo por respuesta. No me van a escribir un poquito y tampoco me van a escribir un montón. em, Algo fiel, decente. Yo sé que todos ustedes entienden muy bien esa instrucción. Y ahí adelante tienes tu mano levantada. Pregunta sobre el proyecto final.
Profesor, pero esas preguntas, bueno, la respuesta tiene que ser corta o larga. Claro que tampoco no va a ser tan larga. Ya dirá que acabo Sí, de decir ahorita en mi comentario. sí, ¿Recuerdas? sí, No quiero profesor. que caigan, no quiero que caigan en los dos huecos. No quiero ni que me escriban una, dos frases diciéndome, sí, el apóstol Pablo fue una buena persona y ya está. Pero tampoco quiero que se pasen una hora escribiendo quién sabe cuántos párrafos, quién sabe cuántas essays o ensayos sobre una sola pregunta. Quiero que me escriban un párrafo completo, ni muy largo ni muy corto, una forma Así, fiel. Yo sé que ustedes saben, yo sé que tú sabes que es una forma fiel de moviéndote por el Espíritu Santo, de escribirme, de mostrarme que tú entendiste la pregunta. No te bien. exageres y tampoco no solo diminuces, Ahí va, reduzcas la pregunta. ¿Me hice entender, ahí va. Yaira? Uno va a valorar y es con sus propias palabras también la respuesta, sí, ¿verdad? Correcto, Sí, sí, señora. En tus propias así. palabras. En tus propias Gracias, palabras, pues. con los conocimientos que compartí con ustedes. O sea, de una u otra forma, tienes que proclamarme claramente qué fue lo que yo compartí contigo y que tú me lo digas a mí en tus propias palabras. Sí quedamos claros, Jaira. No te escucho, Jaira. Gracias. Muchas gracias, Muy, profesor. Gracias. muy bien, excelente. Buena pregunta, gracias. Wilfredo Osorio, adelante, por favor. Eh, Pastor, por lección, ¿cuántas preguntas vendrá? Hemos Varía. tenido ocho lecciones. Correcto, Eh, varía. por- Son aproximadamente en total 12 preguntas, más o menos. Hay dos, tres por lección, más o menos. Varían una por lección dependiendo de la pregunta. El proyecto final lo va a mandar inmediatamente ya después de finalizar ya, esta clase y y tienen paréntesis cada pregunta, la lección en la que se encuentra la explicación de la pregunta. solamente llenar los cuestionarios que usted va a mandar. Correcto. Solamente me van a Ya, mandar solamente me van a mandar el documento que yo les mandé a ustedes. ok. Bendiciones, pastor. Gracias. Muy buena pregunta, Wilfred. Excelente. José Miranda, adelante, por favor. Mi pregunta es, ¿y cómo se le va a mandar? ¿Por PDF o es en Word? Muy buena pregunta y vuelvo y reitero, José, me pueden mandar el documento en Word si ustedes quieren por email o por grupo o por mensaje privado en WhatsApp. Me lo pueden mandar en PDF por mi email o por mensaje privado en WhatsApp. O si desean escribirlo a mano, lo pueden escribir a mano y me lo pueden mandar nuevamente. Yo voy a compartir mi email y mi número de teléfono nuevamente en el grupo de WhatsApp, pero lo pueden escribir en Word, en PDF, o lo pueden hacer a mano si desean. Solo pido que si lo hacen a mano, por favor, lo hagan de una forma leíble, que yo lo pueda leer y entender. ¿Me hice entender, José? Está bien. Sí, ya le entendí. Ahora mi otra pregunta, sin caso dado que como es primera vez que lo voy a hacer, ¿verdad? Se oye fácil, pero a la mera hora no sé si todavía me acuerdo de todos. Entonces, ¿sí se le puede llamar, hermano? ¿O para preguntarle cómo se hace tal cosa y así? Claro que sí, por supuesto que Sí. sí. Me pueden, no me llames porque no es que no me gusta hablar contigo ni nada, pero es que a veces por cuestiones de trabajo, pues yo también estudio o estoy en mi trabajo a veces y se me hace difícil contestar, pero Ah, escríbeme. bueno. Si tú me Ah, escribes, excelente. yo te voy a responder. Es mi trabajo como maestro, como tu Ok, maestro, responderte y aclararte las dudas. Me puedes escribir en cualquier momento y en el momento en el que se me sea posible. Puede que no sea inmediatamente, pero cuando yo te voy a responder para instruirte la forma de entregar el proyecto o la pregunta que tú tengas. ¿Ok? está bien. Gracias, hermano. Eso quería saber nada más. Muy bien. Excelente. Cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, nuevamente, escríbanme.
por favor, comuníquense conmigo, déjenme saber. Si necesitan una extensión, déjame saber con anticipación. Si algo no quedó claro en el proyecto final o si no está funcionando, comuníquense conmigo, no hay ningún inconveniente. Les agradezco a todos. Voy a compartir la grabación, la información que acabo de compartir con ustedes nuevamente por grupo de WhatsApp. Les agradezco a todos ustedes por haber sido parte de este curso, por haber tomado el tiempo de, aunque sea largas horas de la noche, Olga, de estar pendiente a la clase, de ser parte de las clases en vivo, de hacer las tareas, de hacerlo de una manera fiel, de participar. Quiero que se den cuenta que todo eso es el trabajo del Espíritu Santo en tu corazón. Nadie te está forzando a estar aquí. Nadie te está diciendo tienes que estar aquí. Y tú estás aquí porque quieres estar aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús está en tu corazón, vive dentro de ti, te está moviendo a hacer todo esto. Tú eres capaz, tú tienes la habilidad por medio de Él de proclamar su mensaje, de ser su discípulo y de ser su hijo redimido, santo, purificado, perfecto. Quedo muy contento. Y cuando comparto toda esta información, el proyecto final es simplemente por cuestiones prácticas y institucionales, que tenemos que tener un proceso a la hora de seguir con los cursos. Pero yo quedo muy contento con su desempeño, quedo muy contento con la forma en la que compartieron conmigo, la forma en la que se instruyeron y se edificaron y me edificaron a mí. Y agradezco mucho la oportunidad de haber sido su maestro y espero poder tenerlos a ustedes como estudiantes y en otros cursos y poder conocerlos algún día si seguimos en este ministerio juntos y espero podamos seguir en este ministerio juntos como hermanos, hermanas en Cristo y como familia en Academia Cristo. Cerramos con una oración y le damos gracias al Padre. Dios, Padre Todopoderoso, tú creaste el universo con tus palabras. Tu voz tiene poder. Tú mueves montañas, tú obras en nuestros corazones y nos has llamado a ti, Señor. Somos tus hijos, somos tus hijas, somos tu herencia, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias porque tú conoces todos nuestros pecados, tú conoces todas nuestras impurezas y aún así nos hiciste parte de este ministerio, nos hiciste parte de tu familia. Muévenos, Señor. Oro y pido, te suplico, les abras los ojos, las mentes y los corazones a cada una de las personas que vino a ser parte de este curso, de esta lección con nosotros. Ayúdalos a entender de que ellos son capaces, de que ellos tienen la habilidad, no porque ellos son buenas personas y tienen los privilegios de compartir un montón de otras cosas, pero simplemente porque Jesús ha obrado en sus vidas, Señor. Simplemente porque el Espíritu Santo obra en sus corazones para creer de que Jesús murió por ellos y los redimió en la cruz. Ayúdalos, Señor, a saber de que no se trata de sus obras, pero se trata todo sobre la fe y por medio de la fe ellos son capaces de hacer cualquier cosa en tu nombre y en tu voluntad. Danos paz, danos gozo, danos alegrías de regocijarnos siempre como hermanos y hermanas en Cristo, de que cuando estemos tristes y necesitemos ayuda, que pidamos ayuda y nos ayudemos mutuamente y que nos motivemos siempre a estar fieles en la fe y a compartir como hermanos en la fe. Todo esto y más lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio la salvación. Amén. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Bendiciones, los quiero mucho. Les mando un Amén. abrazo. Dios les bendiga a Pastor, todos. Ay, Muy pastor. bonito el Y curso. Linda Muchas noche. gracias. Muy bendiciones. bonito el Gracias, curso, pastor. pues. Muchas gracias. Linda Dios noche. me lo Bonito el bendiga. Descansen. curso. Buenas gracias, Nos noches vemos. para todos. gracias Dios a los todos los bendiga. Con hermanos todo. que Que Dios los participaron. bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Hermano y pastor, Que Dios los Si gracias Dios bendiga. por, quiere, nos veremos en otro gracias, curso. pastor. Gracias, Amén, pastor. amén. Nos vemos en otro Gracias, curso. Nos profesor. vemos en el otro curso, Amén. pastor. Quiero Nos seguir ve. Dios les unos bendiga Veremos a tres en otro todos. o curso. los 6 cursos que me quedan con usted, pastor. Nos vemos. Pasen linda noche. Descansen y estoy Gracias. pendiente de cualquier cosa. Igual para usted, Bendiciones. Gracias. profesor. Muchas gracias.